Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis súper geniales compañeros. Está aquí Jorge Vigo. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, aquí estamos, en Bueno, medio de la cruzada. claro, sigue en el ARSAT mirándonos desde el cielo, Guillermo Laferrier. Nosotros hicimos un pequeño receso escolar, pero Laferrier, como es una persona muy acaudalada, se toma unas vacaciones más prolongadas. Pero junto a nosotros está nuestro hombre de mares, de océanos, de ríos y de piletas de natación, Marcelo Marienhoff. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Bueno, es que vamos a contar la Cuarta Cruzada. De la Cuarta Cruzada hay mucho chapoteo, así que ha venido Marcelo a contarla junto con nosotros. Nosotros habíamos hecho la primera cruzada, somos anuméricos, así que vamos de un lado al otro. No seguimos el orden de nada, porque para eso somos como somos. Antes que nada, les quiero decir que si se perdieron alguna de nuestras historias, si quieren revivirlas, si hay historias que no saben que tenemos, pero sí tenemos porque tenemos casi 100, tienen que ir a nuestra web, que es historiasbélicas.ar. En historiasbélicas.ar tienen las historias en la plataforma de YouTube, en la plataforma de Spotify y en la plataforma de eVoox. Y además tienen las imágenes, por si alguno lo está escuchando y no lo está viendo, después puede ir y ver las imágenes y ver todo lo que explicamos. Y también hay Historia de la Guerra que está publicando Jorge Vigo y están el seguimiento de la guerra ucraniano-rusa que está haciendo Guillermo Laferrier. ¿Y me estoy olvidando de algo? Sí, también. Estamos en pleno crowdfunding, así que lo que van a ver también en nuestra web es la forma de hacer donaciones de todo tipo, en todas las monedas, en todos los minerales, tierras raras, aceptamos también chacinados, bueno, no sé, vayan bien, que quieran mandarlo, mandan, y si se quieren comunicar con nosotros, nos escriben a historiasbélicas@gmail.com. Tardamos un poquito, pero contestamos. historiasbélicas@gmail.com. A todos nuestros queridísimos donors los saludamos después al final de esta charla en una placa, porque son afortunadamente cada vez más y no podemos nombrarlos a todos. Y ahora sí, adelante. ¿Quién va a largar? Porque esta parte en general la hace Don Laferrier, que no lo tenemos. ¿Largas vos? Sí, largo yo, vamos a ver la parte política general, porque las grandes operaciones la va a dar Marcelo. El Papa era Inocencio III en esta época. Un hombre joven, 36 años tenía, y a prácticamente 10 años de la caída de Jerusalén y del fracaso de la Tercera Cruzada en retomar Jerusalén, Inocencio quiere volver a intentarlo. Esa sería su idea original. En la construcción de la cruzada, lo que él quiere es, por supuesto, recuperar Jerusalén, pero además, de pasada, ver si puede unificar la iglesia de Oriente y Occidente. ¿Mm? Un viejo deseo de muchos, de ambos lados, para tener una sola iglesia. En el caso de Inocencio, por supuesto, esa sola iglesia iba a estar dirigida desde Roma. No vamos a andar compartiendo absolutamente nada. Y esto esto se ve favorecido por algunas circunstancias. El emperador era, hasta hacía muy poco, Isaac III Ángelo. ¿Cuál es el problema que tuvo Isaac? Muy típico de Bizancio. El hermano, Alejo, le dio un golpe de estado y como era práctica entre los emperadores derrocados, lo cegaron y lo metieron preso. Era una profesión de riesgo, hay que decirlo todo. Era de riesgo. Y lo ponen preso junto a su hijo que también se llamaba Alejo.
Van a estar presos los dos. Así que Alejo III va a quedar como el nuevo emperador. Un emperador bastante tosco, torpe, egoísta, no era lo mejorcito que uno podía encontrar, a punto tal que hubo un momento en que Inocencio y Alejo tuvieron alguna tratativa de unificación y demás, pero por supuesto la ruptura se planteó porque Alejo quería ser él el patriarca de la iglesia e Inocencio no lo iba a permitir. Este es el escenario hacia Bizancio. Por supuesto, en Occidente las cosas tampoco estaban tan bien. Y tampoco estaban tan bien, ¿por qué? Ricardo Corazón de León y Felipe II de Francia seguían con la reyerta que venían trayendo desde antes de la Tercera Cruzada. Es decir, seguían vigilándose a ver quién se iba primero de su país para sacarle un pedazo al otro. Claro. Así que había bastante perdón, inestabilidad. Como si esto fuera poco, en el Imperio Germano, el centro de Europa, Enrique IV, el hijo de Federico Barbarroja, muere en 1197, un año antes que Inocencio plantee iniciar la cruzada. Muere Enrique y el heredero es Federico de Hohenstaufen, que era el rey de Sicilia. Pero tiene un problema. Federico tiene 4 años. Así que lo que va a necesitar es alguien de la familia, protector, para la corona. Y surgen dos. Uno, el tío de este niño, que es también un Hohenstaufen. Le recuerdo, Hohenstaufen va a ser después la dinastía eterna de los reyes de Prusia y Alemania. El tío era Felipe de Suabia. Un buen candidato, ambicioso y demás, pero había otro que era Otón de Brunswick. Es decir, los dos bajo la imagen de vamos a proteger al niño, quería manotear la corona, obviamente. Pero claro, el Papa mediaba porque en última instancia él va a participar en la coronación del emperador y tiene un problema. Felipe de Suabia, que probablemente era un muy buen candidato, estaba casado con Irene. ¿Y quién era Irene? Nada menos que la hija de Isaac II, el que estaba preso y ciego. ¿Cuál era la imagen que se le plantea a Inocencio? Si yo lo apoyo a Felipe de Suabia, más que unir las dos iglesias bajo Roma, va a insistir en unirlas bajo Constantinopla. Así que va a preferir apoyar a Otón de Brunswick. Por supuesto que el tema no se va a resolver inmediatamente y se van a seguir peleando durante varios años hasta que ambos mueran y va a aparecer un nuevo emperador que no hace esta época, sino que es posterior, que es Federico, al que se lo conocía como Stupor Mundi, porque era medio loco, pero que es el que va a dirigir la Quinta Cruzada y es el único que hubiese logrado una solución diplomática sobre Jerusalén, que era un gobierno compartido, pero que Occidente no quiso aceptar. Pero eso vendrá después. Así que tenemos a la figura más importante de Europa, o sea, el Imperio Alemán, Francia e Inglaterra, en plena pelea y discusión, mientras Inocencio insiste en armar una cruzada. Para armar la cruzada necesita un vocero religioso y va a elegirlo a Fulco de Neuilly. Fulco es un hombre, es un monje con muy buena labia y de mucho reconocimiento público y demás, y que está actuando no solo ahora a favor de la cruzada, sino que también está actuando en medio del movimiento cátaro del sur de Francia. Así que también Francia, el rey se está ocupando de otras cosas, pero tiene un problema religioso interno. Fulco hace una muy buena campaña, lamentablemente va a morir casi de inmediato, pero deja ya armada un poco
la situación política de la campaña, es decir, quiénes se van a acercar y demás. Uno de los primeros que se va a acercar es el rey de Hungría, que después seguramente Marcelo va a mencionar qué es lo que le va a pasar. Y después empieza a buscar caballeros de cierto talante que puedan servir. Los primeros y los que más importantes van a aparecer van a ser Teobaldo de Champagne, el hermano Enrique. Enrique es importante porque es el marido de Isabel de Jerusalén, una de las posibles herederas. Luis de Blois, Simón de Montfort, todos estos son apellidos de mucha raigambre en las cruzadas, ya sus antepasados han participado. Balduino de Flandes, también con esas historias y con un potencial muy importante. Y un mariscal, mariscal es un jefe de ejército, el mariscal de Champaña, que se llama Godofredo de Villehardouin, que es importante porque además de pelear en la cruzada va a ser el relator, va a ser el que va a dejar la mejor historia de la cruzada. Y Bonifacio de Monferrato, que para los que vean la imagen, si pasamos a la tercera, yo agregué un mapa donde está el condado de Monferrato, que es bastante pequeño en el norte de Italia, pero el hombre era muy prestigioso. Y además no representaba ningún peligro para Inocencio. ¿Por qué? Porque Inocencio quiere que esta vez, porque él cree que las otras han fracasado por eso, quiere que esta vez la cruzada se dirija desde Roma. ¿Esa era la causa que él consideraba que era el fracaso de las anteriores? Sí, sí, uno era, entre otras cosas, muy coyunturales y demás, él pensaba que las cruzadas anteriores habían quedado dirigidas en manos de los cruzados directamente, Claro. por más que llevaran un delegado papal. Pero claro, la distancia hacía que las decisiones de Roma nunca llegaran. Bueno, no me quiero adelantar mucho, pero las decisiones de Inocencio no, no cruzaban las murallas de Roma Bueno, directamente. Todo el mundo la recibía, pero nadie lo obedeció. Pero bueno, fue su intención. Hay que reconocérselo. Y quedan dos situaciones a tener en cuenta y que se empezaron a discutir casi desde el principio. Supuestamente la cruzada debía ir a Jerusalén, el objetivo directo, o el más importante. sí, Sin para eso embargo, cruzamos. claro, sin embargo, Ricardo Corazón de León, después de su fracaso, a la vuelta, dio algo así como una instrucción estratégica, diciendo que en realidad la mejor manera de tomar Jerusalén era tomar el Cairo, es decir, tomar Egipto, porque ahí estaba el gran potencial que sostenía al resto de los ejércitos musulmanes. Así que ya desde el principio hubo una discusión entre si vamos a Jerusalén o si vamos a Egipto. Discusión a la que se le agregó, no creo que Bonifacio lo haya hecho directamente, pero bueno, como él tenía esa intención, se agregó como objetivo Constantinopla para unir las dos iglesias. Así que ya de entrada tenemos una campaña con tres objetivos divergentes, que se van a discutir mucho, pero que después van a terminar decididos por los hechos, más que por cualquier otra cosa. Yo voy a adelantar algo que es que va a ser posterior, pero a lo largo de esta cruzada, lo que va a suceder es que Alejo III, que es este emperador díscolo, va a ser derrocado, lo van a volver a poner al ciego a Isaac II, junto con su hijo bajo el título de Alejo III, que después va a terminar gobernando solo, y otro lo va a derrocar, que va a ser Alejo V. Es decir, Constantinopla vive de derrocamiento imperial en derrocamiento imperial, en una virtual guerra civil permanente. Porque eso va a explicar también algunas de las cosas
que van a suceder. Y el último tema que les queda, que es por supuesto muy importante, y que es más un tema que va a desarrollar seguramente Marcelo, es ¿y cómo llegamos? Más allá de dónde vayamos, ¿cómo llegamos? La experiencia de las cruzadas anteriores indicaba que lo mejor era ir por mar. Y para ir por mar había tres candidatos: Génova, Pisa, que en ese momento tenía acceso directo al mar, y finalmente Venecia. Y ahí había que elegir a quién contratar. Y eso me parece que le corresponde a Marcelo. Bueno, a ver, Marce, decime por dónde largo estamos en la diapositiva 3. Diapositiva, mandé. Sí, bueno, en la 4 está el mapa. Decime, Marce, dónde querés que largue. Bueno, Espera. deja el mapa, pero primero voy a hacer una continuación un poco de esta explicación que hizo Jorge perfecta de cuáles fueron los antecedentes que llevaron al desenlace final, ¿no? Y los personajes que actuaban. Y me quiero detener un poquito brevemente en Inocencio. Inocencio III, que como dijo Jorge era muy joven, tenía 36, 37 años, que era de una familia noble del norte de Italia. Su nombre era Lotario de Segni, el padre era el conde de Segni en ese condado. Era una familia que ya había tenido 9 cardenales y 4 papas. O sea que Eran como el evidentemente, LinkedIn de la iglesia. exactamente. Y además Inocencio tenía un concepto del papado como un primus inter pares con respecto a todos los demás reyes europeos. Y eso lo vamos a ver después, no solamente en la cruzada, sino cómo actuó él durante todo su pontificado, ¿no? La cruzada albigense luego, pero él tenía ese concepto que llamaba la diferencia entre el sol y la luna. Dice, cada imperio tiene una luna que brilla sobre ellos, pero el sol brilla por sobre todos y ese sol debe ser el Papa. O sea, tenía ese concepto que lo tuvieron muchos papas, por supuesto, ¿no? Entonces, como dijo Jorge, él proclama la cruzada en 1198, tienen que buscar transporte porque no solamente las cruzadas anteriores que habían atravesado Anatolia habían sido muy complicadas, primero porque pasaban por el Imperio Bizantino, sino que además la mitad de Anatolia, todo el centro, ya estaba ocupado por los turcos seljúcidas. Estaban ya ocupando prácticamente la mitad de lo que hoy es Turquía, el imperio del Rum, ¿no? Los turcos del Rum. Entonces, evidentemente tenían que ir por mar. Entonces tenían que, como dijo Jorge, ir con Génova, Pisa o Venecia. Pisa y Génova estaban en ese momento en guerra entre ellos, como pasaba siempre en las repúblicas italianas, ¿no es cierto? Así que tenían que caer en Venecia, que era el hijo díscolo de la cristiandad. Venecia tenía una mirada muy particular con todo el resto de los reinos europeos y en particular con el Papa. Tenían esa posición oblicua de que, si bien eran cristianos, su mirada siempre había sido hacia el oriente y hacia el comercio. No tenían ese concepto territorial de la nobleza, típica nobleza europea. Yo tengo acá un extracto, no sé si te parece que lo lea, Cari, porque tengo Dale. acá extracto Sí. de cómo la proclama de Inocencio que él manda a todos los reyes y a todos los señores feudales de Europa para tratar de
inflamar la pasión cristiana para llegar a Jerusalén, ¿no es cierto? A convencerlos que se suban. Claro, entonces acá está escrito en castellano, pero dice, después de la miserable destrucción del territorio de Jerusalén, tras la penosa masacre de los cristianos, tras la deplorable invasión de la tierra en la que Cristo posó sus pies y donde nuestro Dios, nuestro Padre, había considerado adecuado, antes del inicio de nuestro tiempo, conseguir nuestra salvación en medio de la tierra. La sede apostólica, inquieta por la desgracia de tan gran calamidad, quedó gravemente preocupada. Grita y levanta la voz como un clarín, deseando alzar al pueblo cristiano para que combatan la guerra de Cristo y vengue el ultraje contra el crucificado. Así pues, hijos míos, fortaleced vuestro espíritu y protegeos con el escudo de la fe y el casco de la salvación, confiando no en el número ni en la fuerza bruta, sino en el poder de Dios. Esto lo predicaban en todas las iglesias y, por supuesto, como ese espíritu de los señores feudales, y de paso para ir a conquistar, de paso un poquito más de oro, se juntaron para ir a la cruzada. Y terminó, esto lo sabían los venecianos, que eran los únicos que podían hacerlo, y estaban esperando el llamado. Estaban esperando, y así, digamos, en fin de ese año, creo 1199, 1198, aparecieron los señores feudales mandados por el Papa en Venecia, ¿no es cierto? Los venecianos tenían en ese momento un conflicto importante con el papado porque les había prohibido comerciar con los infieles, llámese directamente con Egipto, básicamente. Entonces ellos le dicen, bueno, ustedes quieren que nosotros los llevemos, pero nosotros no tenemos tierra, no tenemos nada, nosotros vivimos del comercio. Así que necesitamos que nos autoricen otra vez a comerciar, que no sea un tema tan controvertido. Y acá tengo otro escrito, que es el contrato o el acuerdo que hace la Santa Sede con la República de Venecia, previo a que se contrate la flota para viajar, donde hay una bula papal que los autoriza a comerciar con Oriente a los venecianos. Y dice así, os prohibimos, bajo estricta pena de anatema, proveer a los sarracenos vendiéndoles o intercambiando con ellos hierro, cáñamo, instrumentos afilados, materiales inflamables, armas, galeras, veleros o maderos. Y como por supuesto era abogado, nuestro amigo Lotario de Segni, agregó, ni acabados ni sin acabar. O sea que no le, por la duda, Claro. con la esperanza de que gracias a esta concesión os sintáis fuertemente impelidos a aportar ayuda a la provincia de Jerusalén y nos aseguraremos de que no intentáis ningún fraude contra el derecho apostólico. O sea, ya sabían con quién trataban. Pues no cabe la menor duda de quien intente fraudulentamente contra su propia conciencia desobedecer esta orden, se verá severamente maniatado por la justicia divina. Eso le mandé Lotario, o sea, Inocencio, a los venecianos. Y en las primeras semanas de la Cuaresma del 2001 llegan los delegados del Papa. 1201. 2001 era. 1200, ¿qué dije? 2001. Que Bueno. fue más o menos una cruzada, pero no igual. Sí. Realmente estoy mal, estoy peor que... llegan, como dijo, como Biden. claro, de Champagne, de Brie, de Flandes, de Blois, llegan 6 caballeros y entre ellos llega Godofredo de Villordán, que era un general, que es el que nos deja escrito todo
digamos, el relato de lo que fue la Cuarta Cruzada, porque el hombre aparte le gustaba la historia y fue un gran escritor, ¿no? Entonces llegaron estos caballeros, la República de Venecia tenía un sistema político muy particular, era una república oligárquica como eran las de la época, dirigida por un duque, el dux, que en Italia le decían el dogo, en el idioma, en el dialecto veneciano era el dux, que era Enrico Dándolo. Enrico Dándolo también era de una de las familias más importantes de Venecia, y había sido, acá vuelvo a algo que dijo Jorge, había sido 2 veces embajador en el reino de Sicilia. O sea que conocía también muy bien a los Hohenzollern, ¿no, Jorge? Claro, claro. Bueno, y no solamente eso, había estado como embajador y enviado en Constantinopla. ¿Por qué? Hacía 150 años más o menos o 200 años que los venecianos ya estaban instalados en Constantinopla. Para el año 1180, no solamente los venecianos que fueron los primeros en llegar, sino que ya estaban también los genoveses, estaban los pisanos y anteriormente habían estado también los de la República Amalfitana, pero que ya habían desaparecido. Marce, antes de que sigas, ¿quieren que les ponga la imagen 2 donde está un poco la descripción de los personajes, Jorge, o quieren que lo pasemos? Bueno, ¿Les parece? Yo te diría, más que la 2, yo te diría la 3, que es donde está Enrico Dándolo. Está bien, esa la habíamos visto, yo por si quería mostrar por lo menos los personajes claro. de los que ya... Sí, Isaac III, Isaac II, Alejo, Alejo IV, que contó prácticamente, ahora después vamos a volver, pero Lotario, digamos, Inocencio, el Dux de Venecia, que para ese entonces tenía 90 años y estaba ciego. O sea, para que vemos lo que eran estos personajes, el tipo gobernaba la República de Venecia, tenía 90 años y estaba ciego, ¿no es cierto? No era un señor que se iba a asustar por cualquier cosa. No, además estaba ciego, pero tenía mejor vista que cualquiera para la política. Ahí estaba leyendo una de las cosas que escribe Villordán, que habla de la ceguera. Dice, cuando uno lo ve a él, uno no se da cuenta que está ciego porque sus ojos están intactos, sino que me han dicho que está ciego porque tuvo un golpe en la cabeza. Hay mucho mito alrededor de la ceguera de Enrique Dándolo. Algunos dicen que se hacía el ciego, otros que lo habían cegado. Ahora voy a contar un poquito. Ahí se ve la imagen para los que nos están viendo y para los que no, pueden ir Claro, a la página y buscan las imágenes. que lo habían cegado no parece que no te ve. En Constantinopla. La cuestión que él tenía, Enrico Dándolo, además un profundo odio a los bizantinos. En el año 1182, creo, es lo que se produce la masacre de los latinos. Esto lo viene a cuento porque hace a la historia, ¿no es cierto? Sí. Hubo un levantamiento político, uno de estos golpes de Estado, se muere un emperador, la mujer era latina de Jerusalén, y decía el pueblo y los nobles decían que favorecía a los latinos. En ese momento había 60.000 latinos, o sea, italianos, venecianos, genoveses y pisanos en Constantinopla. Hay un golpe de Estado, hay violencia, la cuestión que se las agarran contra los latinos, hacen una masacre terrible de latinos, casi todos se tienen que escapar de Venecia, entre ellos el amigo Enrico Dándolo, y 6.000 sobrevivientes que habían quedado en Venecia, en Constantinopla,
los bizantinos se los venden como esclavos a los turcos del Rum, a los turcos seljúcidas. O sea, como para que los venecianos no le tengan bronca, digamos, ¿no es cierto? De paso, recordemos que la historia de la esclavitud es mucho más amplia, abarcativa y antigua que el comercio triangular de esclavos de unos Por siglos. supuesto, acá fueron 6.000 No, porque si no, italianos. viste que parece claro, o sea, siempre, siempre se comerció en el mundo No, antiguo, Sí, se sí, comerció no, con personas. sí, la esclavitud no empezó con Kunta Kinte. Es no, claro, 6.000 italianos Exacto. que fueron a parar a los turcos, que todavía no eran otomanos, eran seljúcidas, ¿no? Sí, exacto. exactamente. La cuestión que llegan estos caballeros, le dicen, queremos transporte para ir a Venecia, para ir a Jerusalén o al Cairo, para ir a ultramar, como le decían ellos, y van a ser 4.000 caballeros, 4.000 caballos, 4.000 escuderos y 25.000 / 30.000 soldados de a pie. Muy bien, se reúne Enrico Dándolo con el Gran Consejo de Venecia para hacer números, porque era la especialidad de los Claro. venecianos, ¿no es cierto? Señores, a ver cuánto los voy a cobrar y cuánto tardaría. ¿Qué te puedo cobrar? Consulta, Marce. Sí, ¿El transporte era solo transporte o hay alguna diferencia, digamos, o se trataba de transporte preparado para la guerra? no, era transporte y transporte preparado para la guerra, porque además, por supuesto, acá tenemos que ver, era el emprendimiento industrial comercial más grande de la historia de Venecia hasta ese día, porque no tenían los barcos, los tenían que construir. O sea, no solamente los tenían que Y construir, claro, no una iban vez a tener en stock todo eso, porque claramente, ¿para qué le iban por a...? supuesto, no solamente los tenían que construir, sino que tripular. Y eso Ah, implicaba que Venecia tenía que aportar 30.000 tripulantes, 30.000, ¿no es cierto? La cuestión que hacen los números, y acá tengo un relato que hace, que es lo que cuenta Bilio Ardán en sus memorias, y pone el párrafo de lo que le dicen los venecianos. Construiremos transportes para llevar 4.500 caballos y 9.000 escuderos y 4.500 caballeros, y 20.000 soldados de infantería serán embarcados, y nuestro presupuesto incluye provisiones para hombres y caballos durante 9 meses. Esto es lo mínimo que proveeremos a cambio del pago de 4 marcos por caballo y 2 por hombre. Y todos estos términos que os ofrecemos serán válidos durante un año, desde el año de partida del puerto de Venecia, para servir a Dios y a la cristiandad, y a donde quiera que eso nos lleve eventualmente. Este párrafo va a tener trascendencia en el futuro, ¿no es sí, cierto? En el contrato. La cifra de dinero especificada arriba suma 94.000 marcos de plata, y aportaremos adicionalmente 50 galeras armadas completamente gratis mientras perdure nuestra alianza, con la condición de que recibamos la mitad de todas las conquistas que hagamos, sean de territorios o de dinero, sea por tierra o por mar. Ahora, señores, debatid entre vosotros si estáis dispuestos a seguir adelante en estos términos. Y ahí Villardán dice que si bien el precio que les están ofreciendo de 4 marcos por caballo y 2 por hombre era lo usual cuando se transportaba gente desde Génova, por ejemplo, a Jerusalén, la magnitud de estos números daba ese número de 94.000 marcos, era el ingreso de Francia en un año. Bueno, no les estaba pidiendo descuento por Digamos, paquete. era bueno. una suma monstruosa, Y bueno, sí, ¿no? correcto. Eh, Y además, el mar perdón, y además se quedaban con la mitad de todo. Bueno, ojo, porque Bueno, además cuando vos ves ahí lo que dice, que piden la mitad, dice
con la condición que recibamos la mitad de todas las conquistas que hagamos, de territorio, de dinero, Claro, por tierra o por mar. bueno, Ok, si hay algo que sabían los venecianos era comerciar, señores. exactamente. Por eso le dijeron te mantenemos el precio durante un Bueno, año. el marco Era como una hora 12. el Claro. marco de, el Bueno, marco de perdón, pero plata, digamos una cosa, la estabilidad monetaria Era veneciana otra no cosa. era, nosotros porque bueno, no podríamos sostener, viste que los presupuestos te duran, como se autodestruyen, mientras lo lees ya no sirven más, pero acá es otra bueno, lo que pasa es que ellos el marco de plata era una moneda, no era una moneda, era un número de intercambio Claro. que se usaba en el Mediterráneo y en Europa Central y el Norte. Un marco de plata eran 8 onzas de plata de la época, que serían más o menos 250 gramos de plata. O sea, lo que le estaban dando eran 21 toneladas y medias de plata pura, era lo que pedían los venecianos. Al valor de hoy serían 21 millones de dólares, pero en esa época era un número monstruoso para lo que tenían que hacer. La cuestión que los caballeros aceptan y dicen, bueno, vamos a venir a una fecha determinada, que creo que yo la tengo anotada por acá, para embarcar hacia ultramar, ¿no es cierto? Los venecianos, claro, tuvieron que ponerse a construir toda esta cantidad impresionante de buques y comprar los materiales, Yo el hubiera pedido hierro, adelanto. los cabos, conseguir la madera, poner a trabajar a full time toda la ciudad para lo que sería el emprendimiento más grande de su historia y que además no podía fracasar si no se fundían. ¿Qué hacían después con todos esos barcos? ¿No es cierto? Así que acá tenía, no me acuerdo. Te perdiste. Más o menos octubre de 1202 habrá sido que llegaron los cruzados. Lo Por ahí. llegaron creo que en agosto del 2200, de 1202. Pregunta Sí, para Jorge, dos preguntas para Jorge. Una ya sabes por dónde vengo, pero dos cosas. Digamos, dados los fracasos anteriores y demás, el tipo de entusiasmo y en consecuencia la leva para llevar para llevar esos ejércitos que estaban llevando los caballeros, había disminuido, la gente iba distinta, aparte tenemos unos cuantos años de diferencia, era como, es distinta la composición social que lo que tiene que ver con la forma de leva de las primeras cruzadas. Y tema 2, ¿de qué estábamos hablando? ¿Con qué les daban? ¿Con qué le daban? ¿Con qué les daban? Claro, ¿qué tipo de...? Porque nosotros hemos descrito el tipo de armamento que llevaba, sobre Las todo en la armas. cruzada de los pobres, que Está bien, está bien. No, a ver. iba con piedra. Pero digo, acá estamos la- hablando del pleno auge del medioevo. la composición social es más o menos igual, porque no ha habido grandes cambios estructurales. Lo que sí ha cambiado es el entusiasmo. Claro, porque ya vienen, la Es vienen decir, pifiando bastante. estamos a 100 años Sí, sí. de la primera cruzada. Y en esos 100 Vale años decir que pasaron. no, y estás muy cercano del tiempo de la tercera, la memoria colectiva Claro, es inmediata. claro. Entonces, no hay tanto fervor religioso, no hay tanta, digamos, siempre los caballeros y sobre todo los reyes fueron medio reacios a ir, pero ahora más que reacios no les dan tanta importancia. Digamos, Ricardo Corazón de León va a la cruzada porque la madre le insiste, porque era un compromiso y demás, y aunque era reacio, todavía tenía algún deseo religioso de ir. Aquí ya no, de hecho, por eso los caballeros que encuentran son o descendientes de viejos cruzados o jóvenes que buscan alguna aventura. Claro. Claro.
no tiene tanto peso religioso. Y lo mismo con la gente común. Lo mismo con la gente común, porque hay algo que uno tiene que tener en cuenta que a veces no lo ve. En 100 años, los que han vuelto y han contado las penurias son muchos. Claro, Hay eso mucha gente que, hay gente que había dicho, bueno, no importa, yo voy igual, y hay otra gente que había dicho, yo para hacer eso no voy. exacto. ¿Mm? Así que, Pero eh, bueno, hay que tener en cuenta también que para la gente común, mm, tenemos que ponernos en la época esta del medioevo, el tema religioso era muy importante y el sí, coserte la cruz en la ropa y te quedabas mm, liberado de todos los pecados. O claro. sea, ibas directo a sentarte en el Al lado de San paraíso. Pedro, sí. Claro, Claro, por eso Inocencio renovó el tema de las indulgencias claro, para el absolutamente. Le dio reclutamiento. a todos los que se anotaron, a todos Mm. les dio indulgencia. Y un Eh, pequeño detalle de Inocencio. También hizo algo que tuvo una trascendencia eterna en la iglesia. Le impuso una tasa a todos los clérigos. Empezó a cobrar impuestos para adentro. Y desde ese momento la iglesia tuvo su propio sistema impositivo. ¿Qué tal? ¿Mm? Así que eso es lindo para los que después reclaman de que la Revolución Francesa le hizo o no le hizo a los clérigos, ya de adentro los estaban esquilmando. Así que no. Y en cuanto a la otra parte, lo que decías del armamento, el armamento no había variado mucho No, entre nada, prácticamente nada. entre la primera. Había algún refinamiento metalúrgico en la comodidad de la armadura, algún detalle, algún cambio en los cascos que se empleaban, alguna cosa, Bueno, no tenés una pero no evolución. más. No hay una evolución, acá todavía la pólvora no ha aparecido. Eh, sí hay un cierto aprendizaje que implica tecnología de guerra, de cómo peleaban los musulmanes. Ah, Claro. sí, por supuesto. Es decir, acá lo que se ha agregado, sobre todo el más famoso de los agregados, es lo que se llama el turcople, que era un soldado de caballería ligera que acompañaba en algunas operaciones a la caballería pesada tradicional de Occidente. Eso fue una incorporación, una copia directa de los musulmanes, del mismo modo que los musulmanes hicieron su caballería más pesada. Es decir, alguna modificación de esa sí hubo, algún tipo de práctica, empezaron a aparecer algunos guerreros de a pie, sobre todo, que emplean escudos pequeños que no se usaban antes, eh, espadas más cortas, más largas. Empieza a haber una variación que después se va a empezar a extender por Europa hasta la aparición de la pólvora, donde prácticamente se pierde el estándar del soldado porque la variedad va a ser gigantesca. Aquí ya está empezando a aparecer esa variedad, pero en suma sigue siendo una lucha de hombres con armas de filo. Está bien. No hay más que eso. Mm. Bueno, Marce, perdón, te interrumpimos. Decimos Bueno, que querés el que avance de contrato, imagen y. el contrato especificaba que la flota tenía que estar lista por parte de Venecia el 24 de junio de 1202, festividad de San Juan. Mm. Ahora, ¿qué pasó? Que ya fue el problema inicial. No tuvieron el éxito que pensaban, ni Inocencio ni los caballeros. Entonces eran muchos menos los que Ah, llegaban sí, para sumarse. De los 33.000 que estipulaba el contrato, empezaron a llegar de a poquito, poca gente, y sí. los venecianos empezaron a mostrar preocupados. Che, estos tipos son menos. Van a estar más Este, soldados. claro, Mm. entonces a medida que iban llegando, como no querían gente armada en la ciudad, no los ponían en Venecia, sino que los iban alojando en el Lido de Venecia, viste, hacia Mm. afuera. Los llevaban en barco, ahí los dejaban y ahí armaron sus carpas el ejército cruzado, que no eran los 30.000. Ahora muy bien, cuando llega la hora de la verdad,
los cruzados le dicen, bueno, somos menos. Y los venecianos le dicen, sí, pero ustedes pactaron esta plata con nosotros. Y acá tengo la carta que también sobrevivió porque los venecianos tenían un sistema de archivo de todo, como todo era guita, todo era plata, perdonando la expresión, en Venecia. Absolutamente todo se dejaba por escrito y contratado. Cuando Napoleón hace caer la República Veneciana en 1789, Jorge, ¿no? Creo, 1796. 1796. Se encuentra, que todavía está, pues yo lo vi, el archivo de Venecia, que no está en la isla, sino que está en lo que es tierra firme. Creo que son kilómetros de anaqueles, está todo escrito en Venecia, hasta qué comerciante le vendió qué cosa a qué, a cuál. Bueno, y entre eso están todos los documentos oficiales. Y acá está el que le dan a los cruzados que dice, señores, nos habéis tratado mal, porque tan pronto como vuestros embajadores cerraron el acuerdo con nosotros y con nuestro pueblo, ordenamos por todas nuestras tierras que todos los mercaderes cesaran en sus negocios y que contribuyeran a preparar la flota. Y todos se han aplicado a ello, sin ganar nada en 1 año y medio. Han perdido mucho y por este motivo mi pueblo, y yo también, dice dándolo, os pedimos que paguéis el dinero que debéis. Y si no lo hacéis, sabed que no abandonaréis esta isla hasta el momento en que hayamos sido pagados, ni encontraréis a nadie que os traiga comida y bebida suficiente. Bueno, Digamos, Está bien. entonces, cuando los condes y los cruzados escuchan esto, y quedaron consternados, se supone, ¿no es cierto? Acá hay una cita de Villordán que le escribe, que dice, después de levantar sus tiendas, esperaron pasaje, los cruzados, ¿no? Me refiero, desde las calendas de junio hasta las calendas de octubre. Hago un paréntesis. Estamos en el año 1200 y se siguen usando los términos de la República Romana. sí, es cierto. Y más, dice, un sextario de grano, seguimos con moneda romana, se vendía por 50 sólidos. Los venecianos, tan a menudo como les venía en gana, decretaban que nadie sacara a ninguno de los peregrinos de la citada isla. En consecuencia, los peregrinos, casi como cautivos, estaban sometidos a ellos en todos los aspectos. Más aún, un gran miedo se extendió entre los soldados de a pie. O sea, esta es la situación que se encontraron los cruzados con respecto a los venecianos. Ahora vamos a ir ganando, para no hacerlo tan largo. Hoy Jorge habló de los problemas de la República de Venecia con Hungría. Los venecianos, ya para el 2200, ellos interpretaban que el mar Adriático era prácticamente un mar interior de Venecia, era un mare nostrum totalmente. En la costa italiana no tenían oposición y ellos habían de a poquito ido colonizando la costa dálmata de lo que hoy día es Croacia y habían liquidado a todos los piratas. Ahora bien, había una ciudad muy importante, Zara, que había pasado de manos varias veces entre los venecianos y el reino de Hungría y los croatas, que en ese momento eran súbditos del reino de Hungría. Entonces acá llegan a un acuerdo con los caballeros, los venecianos, y le dicen, bueno, hagamos una cosa. Ustedes nos deben 30 y pico mil de marcos de plata. Muy bien. Nosotros le proponemos, si ustedes nos ayudan a tomar Zara, con el saqueo de Zara nomás ustedes pueden pagarnos a nosotros la deuda. Por supuesto, los caballeros dijeron, no podemos, nosotros venimos para ir a Jerusalén.
no para saquear una ciudad cristiana. Y bueno, entonces se van a quedar acá en la isla, muchachos. Esto llegó a oídos de Inocencio, que rápidamente mandó un tipo, un obispo, un cardenal, y dijo, perdón, si llegan a atacar una ciudad cristiana, van a ser todos excomulgados, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasó? Los señores estos cruzados no solamente estaban ahí en la isla, las tropas, ¿no? Porque los señores vivían en el Rialto, vivían en la ciudad, en un palacio, los caballeros. Pero eran caballeros francos, digamos, no les daba asco saquear y hacerse unos mangos de paso. Entonces dijeron, y bueno, no nos queda otra, porque todo sea para poder salvar la cruzada. Claro, Así La policía que, era un bien superior. claro, dijeron, vamos, les damos los 50.000 marcos que tenemos y el resto se lo pagamos a los venecianos con lo que ellos ganen de que los ayudamos a tomar Zara. claro, lo que pasa es que eso marca el valor de la excomunión en la Claro, época. claro, Es decir, claro. la excomunión por sí sola no alcanzaba, salvo que esa excomunión tuviera consecuencias políticas, económicas o de poder directamente sobre el excomulgado. No, pero además hay un tema. Si en un pleito uno mata al excomulgado, no se Sí, considera un delito, porque claro. no está matando a un cristiano, pero como matar a un infiel. Claro, por eso termina siendo un negocio de conveniencia la excomunión. Exactamente, exactamente. Después Entonces, por eso después vino un pibe y lo solucionó todo eso, puso no, y 95 bueno, noticias. entonces, Eh, acá, bueno, tengo otro párrafo de Villordán que dice que nos alegramos sobremanera y se echaron a sus pies de alegría y garantizaron lealmente que harían lo que el dogo había sugerido. Esto los caballeros francos, ¿no? Hubo sí, tanta felicidad que esa noche nadie fue tan pobre que no hiciera grandes luminarias y pusieron antorchas en el extremo de sus lanzas y alrededor de sus tiendas y las encendieron dentro, de modo que parecía que todo el campamento estaba rodeado de fuego. Entonces ahí, dándolo, les agradece, dice, bueno, ahora nos vamos para Zara. mm. Esto, Este, esto, esto también marca una cosa. Esa fantasía que tenía Inocencio de dirigir todo sobre Roma era exactamente eso, una claro, porque él le fantasía. dijo, si ustedes van a Zara, yo los excomulgo. Y se Muy fueron bien. igual. La cuestión que Vamos zarparon bien. y se fueron a Zara. A los Sí. 2 días, Zara acá en el mapa se ve que está prácticamente enfrente de Venecia, ahí donde dice Croacia, ahí está, hoy es la actual ciudad croata de Zadar, que la parte, el centro histórico está igual que prácticamente en esa época, fue un lugar espectacular, muy lindo. Y bueno, y los venecianos, aparte de esta forma, con esa flota gigantesca que habían creado y llevando 30.000 hombres y 9.000 caballeros a bordo, eran los señores, todas las ciudades por las que iban pasando le iban jurando lealtad, ¿no es cierto? Mm. Este, y cuando llegan a Zara, los estaba esperando un barco que había mandado el Papa con una carta que, entre otras cosas que acá está, que en el archivo de Venecia, es firmada por Inocencio, que dice, un pequeño párrafo dice, nos tomamos las molestias de ordenar estrictamente nuestra carta, que creemos que llegó a vuestra atención, que no os sintáis tentados de invadir o violar las tierras de cristianos. Aquellos que quisieran comportarse de otra manera deben saber que están sometidos a la excomunión y se les niega la indulgencia que el Papa concedió a los cruzados. ¿Qué hicieron tanto los venecianos como los caballeros? No le dijeron nada a la tropa de esta carta, porque en cuanto los tipos supieran que estaban excomulgados y no tenían Claro. indulgencia, no,
no iban a querer agarrar una espada. La cuestión que, bueno, tampoco lo quiero ser largo, por desgracia para los de Zara hubo unas desavenencias entre venecianos y señores feudales que terminó en el saqueo de Zara. Cuando estaban terminando de saquear Zara, a todo esto algunos de los caballeros se negaron a hacerlo y se fueron, se pagaron unos barcos y se fueron a Jerusalén. Que fueron pocos, Jorge, creo, muy pocos. Sí, muy poca gente. Pero cuando estaban ahí llegó un emisario de Suabia Ah, claro, de diciendo, Felipe. exacto, que el cuñado de Felipe había llegado a Suabia pidiendo el apoyo, diciendo, si los cruzados, en vez de Jerusalén, vienen a Constantinopla y me ayudan a poner en el trono a mí y a mi padre nuevamente, yo les voy a pagar toda la deuda, más 100.000 marcos de plata más voy a poner 10.000 hombres para ir a Jerusalén. Y además voy a ordenar que la iglesia de Bizancio sea sujeta a Roma, digamos, una suerte de unificación cristiana, ¿no es cierto? Había sido el cisma cuando había sido, hacía muy poco, 50 años creo. Sí. Entonces, claro, dijeron, ¿qué hacemos? Vamos con este tipo, nos paga la deuda, los cruzados dijeron, lo ponemos en el trono, nos paga y seguimos todos a Jerusalén. Bueno, así salen. Todo el tiempo debería estar diciendo, total, Jerusalén no se va a ir a ningún lado. Claro, los tipos pasan a Corfo ahí, Viluardán dice que la primera mala noticia la tuvieron al llegar a Corfú, que era en ese momento era una base, una ciudad bizantina, bajo el Imperio Bizantino, y que cuando llegaron y dijeron, acá venimos con Alejo, el hijo de Puesto, y que va, dice que se muera Alejo, no lo queremos. Entonces dijeron, ¿cómo? ¿A vos no te quieren acá? No, estos son unos rebeldes, por eso no me dan bola. Bueno, entonces siguieron viaje, atacaron un par de ciudades ahí en los Dardanelos y llegaron a Constantinopla. Llegaron a Constantinopla y por supuesto fue una sorpresa terrible para los bizantinos. ¿Vos querés decir algo, Jorge? Así después seguimos con... Sí, lo que hay que ver es que... Decime si querés que pase, Jorge. Sí, sí, no, a ver, es como difícil de mencionarlo. No termina siendo un ejército mercenario, pero casi lo es. Casi, casi. Es decir, y en el entusiasmo de la batalla y de conquistemos tierras y sigamos adelante, y siguen todo adelante. Es decir, digamos como que el ejército, como entidad completa, tiene como una inercia que lo lleva, pero por supuesto, una inercia bajo la mirada ciega de Dándolo. Ahí hay un aprovechamiento directo. Claro, Es decir, por supuesto. por lo que vos decías, cuando el hijo de Isaac D'Angelo logra escapar y hace toda esta propuesta, el que evalúa, el que guía, el que da la mirada política, es el propio Dándolo. Todos los otros, ¿por qué? Porque acá pasó lo que decíamos. Tomaron Zara, los excomulgaron a todos, pero después de que tomaron Zara, el Papa se da cuenta de que no puede mantener una cruzada excomulgada. Entonces le mantiene la excomunión a los bizantinos, una excomunión tibia, digamos, y le levanta la excomunión a todos los soldados. Menos a los venecianos, ¿eh? Menos, claro, por eso a los venecianos lo deja excomulgado, pero digamos, a los venecianos que los excomulgaran es lo mismo que les invitan a tomar Sí, té. les importaba un bledo. Claro, entonces hay como una inercia militar guiada políticamente que lo va llevando y lo va guiando.
Y por supuesto, como pasó en todas las cruzadas, una vez que prueban que pueden ocupar tierras y demás, y ya están todos interesados en tener una parcela para ellos. Claro, ahí hay un párrafo, ahora lo estaba buscando en estos libros que yo tenía. Hay eh, una cosa de que, esta cruzada en particular, perdóname, Marce, sí, que yo no sé si cuando hicieron la Armada Brancaleone se basaron en esta en particular, pero es como ese cambio permanente de planes, ¿no? Como esa improvisación sobre la marcha. Entiendo el tema de que los venecianos lo aprovecharan, pero es que francamente es como una cosa de falta de propósito final. No sé si esto, bueno, digamos, sí, sí, pero no, porque el propósito Ah, final de los venecianos era el business. no, los venecianos son, digamos, los únicos que la tienen clara en esto, pero digo, el país. Ahora, y los caballeros es como un poco como dice Jorge, porque acá lo estaba buscando pero no lo encuentro. Hay un párrafo de Villordán que escribe que cuando llegan frente a las murallas de Constantinopla, él dice, excepto los venecianos, que estaban acostumbrados a tratar con Constantinopla, y que la misma ciudad de Venecia ya era una ciudad de lujo, no lo que fue después, pero ya era una ciudad importante. En el 1200, Venecia era la segunda ciudad de Europa después de París. Tengamos en cuenta claro. eso. Para el resto de los que estaban ahí, que vivían los señores feudales vivían en castillos primitivos con los Sí, perros y con las vacas adentro, llegaron a Constantinopla y se volvieron locos. Dijeron, ¿y claro. esto? Y ahí se les acabó un poco la fe por la tierra del Sí. crucificado, como decía el Papa. Claro, y además hay una cosa, cuando se decide atacar Sara, están atacando una propiedad del rey de Hungría que teóricamente se había plegado a la cruzada. Era exacto, perdón, claro, eso me olvidé decirlo. Era un Claro, cruzado. El tipo sí, estaba plegado a la cruzada, se iba a sí. sumar a la cruzada. Así que, Y le atacaron la ciudad de Sari y se la robaron. claro. Y eso, pero eso tiene una implicancia muy importante. ¿Por qué? Porque frente a la figura de Dándolo, digamos, la figura formalmente política, y por supuesto su gigantesca habilidad política, no había ninguna figura de poder equivalente entre los cruzados. No, Ah, eran Porque todos eran todos, delegados. claro, eran de nobleza, no digamos de tercera clase, pero de segunda, más o menos. Entonces, ¿quién podía decir? Y sin la habilidad política de Dándolo. Entonces nadie podía decir nada ahí. No, pero Podían además discutir. había uno o dos, era Monferrato, creo que era un tipo más importante, Sí, el supuesto y jefe, sí. supuesto jefe. Sí, pero como decís vos, hasta ese momento eran todos tipos de segundo nivel o tercero. Claro, No era como la tercera, que era la Cruzada de Reyes. claro, exactamente. Entonces era Entonces, fácil arrastrarlos. bueno, la cuestión que llegan a Constantinopla, baja ellos, a ver el mapa, tenemos otro mapa ahí por ahí del tenemos cuerno el 6, de- creo. Espérate que, a ver. Del cuerno, no, me parece que no. bueno, no, bueno, queda en la anterior entonces, ¿No? Mm, eh, La queda en la 4. anterior, ahí en la Ahí está. 4. Ellos llegan a Constantinopla y desembarcan enfrente de la ciudad. Este, primero tienen un enfrentamiento con algunas tropas venecianas, rápidamente ellos se hacen cargo, rompen las cadenas de Constantinopla que impedían el paso por el Cuerno de Oro, ¿no? La parte de atrás de la ciudad. Parte de esas cadenas, después algunos cruzados se las llevan para proteger el puerto de Tiro, eso en el futuro, ya en Tierra Santa. Y empieza la negociación de Alejo para tomar el poder, pero se da cuenta que no tiene prácticamente apoyo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el imperio ya estaba muy decaído
todo lo que era la marina imperial del Imperio Romano de Oriente había desaparecido. La parte militar era con mercenarios venecianos y genoveses, de los buques de guerra, no tenían nada, hasta las anclas habían vendido. O sea, ellos estaban totalmente, desde el punto de vista marítimo, subordinados al humor de las repúblicas italianas. Entonces, cuando ven esa terrible flota enfrente, que no le pueden hacer frente, se asusta el emperador, que era, pues siempre son todos Alejos o Sí, este es Alejo IV, creo, el el primo de Alejo tercero. El tercero, porque el cuarto es el III, hijo de Isaac. Sí, el claro. tercero. Sí. Bueno, el tipo se escapa de Constantinopla con una de sus hijas. Ahí hay un primer enfrentamiento, la cuestión que toma el poder Alejo y lo saca de la cárcel al padre ciego. Como habíamos dicho, lo primero que hacían los emperadores bizantinos a los opositores los cegaban o los metían en una bolsa vivos y los tiraban al Bósforo, que fue una tradición que después los emperadores otomanos, los sultanes, La la adquirieron. siguieron. La de cegar, les encantaba eso de cegar. Cuando no mataban a los hermanos, los cegaban para que después no tenerlos como enemigos. Pero bueno, lo que hizo Alejo primero dijo, bueno, le tengo que pagar a los venecianos. Aumentó los impuestos, empezó a vender todas las propiedades de la iglesia, inclusive sacaba oro y plata de las iglesias para dársela a los señores cruzados, ¿no es cierto? Y aún así no llegó al número, no llegó al número acordado, pero al mismo tiempo despertó la codicia de los cruzados que estaban esperando enfrente. Sí. Porque dijeron, bueno, casi que empezaron a hablar entre ellos como esto lo podemos arreglar nosotros sin necesidad de Alejo. La cuestión que hay un golpe de Estado nuevamente por parte de otro Alejo, ¿no, Jorge? Alejo V, sí. Alejo V, que le dan golpe de Estado al Alejo III, que lo mata, creo que lo decapitan, Sí, ¿no? sí, sí. Esta vez lo matan, no pierden Lo, tiempo, nada de lo prisión, matan, lo y al matan padre también, directamente. y al Ya padre estaba. también. ¿Qué le va a hacer? Sí, Y dice a los cruzados que no les va a dar más bola, que no les va a pagar nada y que claro. se vayan. Y ahí Ah, los tipos atacan con sí, tanta Creo que suerte que en tenemos uno de el los asaltos a las murallas empieza un incendio dentro de Constantinopla, un incendio brutal. La ciudad, todo el norte de la ciudad era de casas de madera, claro. y aprovechando el desastre que se produce por ese incendio gigantesco, los cruzados saltan y empieza el saqueo de la ciudad. Empieza un saqueo terrible. Acá tengo crónicas. Esto también quedó. Hay un cronista bizantino que hace toda una crónica, ¿no? Del saqueo de la cruzada. Un griego, Croniates creo que es. ¿Vos lo has leído, Jorge? Sí, sí, es un nombre Bueno, así, nunca lo puedo retener. bueno, y Igual, el tipo igual, cuenta el saqueo, cuenta que dice, los bárbaros estos francos, él le dice los francos, porque los francos le decían a todos que a en realidad eran todos. francos, ¿no? Todos los caballeros del norte de Francia y de Flandes, entraban a caballo a las iglesias para robarse todo. Por ejemplo, se roban en el altar mayor de Hagia Sofía. Había una mesa, creo que tenía 4 metros de largo por 30 centímetros de espesor de oro puro, macizo. Los tipos
la atan con caballos para arrastrarla, y ahí el cronista dice, entre la sangre de la gente que se había refugiado dentro de la iglesia, las heces de los caballos adentro, dice, los Sí, caballos cuando tironeaban esta mesa de hierro se resbalaban y caían, y los gritos de algarabía de los francos saqueando, violando y degollando a la gente, dice que fue patético. Inclusive hay crónicas de este Coñates que él se refugia en la casa de un comerciante veneciano que era amigo de él, de los que quedaban en la ciudad, que él lo acoge, el veneciano, y que aún así no pudo evitar que le saquearan su casa, pero que el veneciano a la mujer de él, a un vecino y a los hijos, los vistió de harapos y hizo como que él se los quedaba como esclavos para claro. salvarlos, delante de los francos, ¿no es cierto? Mm, El tipo siendo veneciano de la ciudad. Muy bien, se produce este saqueo y ahí empiezan las conversaciones entre ellos mm, para ver cómo se repartían el botín. claro. ¿Vos querés hablar algo al respecto? Sí, sí, acá hay también un pequeño detalle. Por supuesto que antes del ataque de Constantinopla, llegó de Roma una nueva Ah, carta de claro, inocencia diciendo no vayan a atacar Constantinopla. claro, claro. No vayan a Otra vez, atacar. la misma historia. Sí, acá lo que va a pasar es desaparecido este último Alejo V, eh, viene el reparto del botín, pero el botín es más complejo. ¿Por qué? Porque el Mm, botín empieza por quién se queda con Constantinopla. ¿Mm? claro, Empezamos ahí. Y entonces el primer emperador que van a nombrar es uno de los balduinos, este, que después va a morir y después va a ser reemplazado. Trataron de reemplazarlo con Bonifacio de Monferrato, pero no tuvo éxito, aunque tenía vinculación con la viuda del emperador ciego de Isaac, que era Margarita de Hungría. eh, pero finalmente el que va a tener mayor éxito es Enrique I, que es el hijo del conde de Flandes. Ahora, lo más importante, bueno, por supuesto este hombre también va a morir envenenado, es decir, cambiamos los apellidos de los emperadores en Bizancio, pero la práctica de la eliminación del emperador va a continuar. Pero lo más interesante, y que lo vemos en la placa 6, es que aquí sucedió igual que sucedió a partir de la primera cruzada en Tierra Santa. Los señores feudales, ahora asentados políticamente con el respaldo de Constantinopla, con un emperador cristiano occidental, van a empezar a repartirse las provincias del Imperio Bizantino. claro. Sí, sí. Claro, entonces empiezan a aparecer jefes, semi-emperadores, reyes, príncipes y demás, que se reparten todo. Claro, Aparece, los tipos se reparten primero, dicen, bueno, 3,8 para los venecianos, tres sí, octavos y medio para los señores cruzados y medio para el que sea declarado emperador, ¿no es cierto? exactamente. Con lo cual les quedaba un cuarto y medio cuarto para los venecianos. Los venecianos, inclusive lo escribe Villordán, dice, los venecianos no estaban interesados para nada en posesiones territoriales. Ellos se Claro, quedaron solamente con islas, que es la que vemos acá en verde, sí, Corfú, Cefalonia, Creto, las fueron, y el control del comercio
de Constantinopla. Después los señores estos francos, como decías vos, Jorge, se empezaron a repartir porque les gustaba tener títulos y terminaron inclusive peleándose entre ellos. Como ya había Pequi- pasado, perdón. Ya les Sí, había Claro, pasado eso. ahora, al desaparecer el imperio bizantino ahí, con esa partición, Venecia se convirtió de la noche a la mañana en heredera de todo ese imperio marítimo. De golpe la ciudad pasó de ser un pequeño estado comercial a una potencia colonial. Los territorios se extendían de todo el Adriático, todo el Mar Negro se quedaron, con las colonias en el Mar Negro, en el Egeo, en Creta. Fue una cosa impresionante. Y los esto es lo que se llamó el Imperio Latino, y claro, los bizantinos se quedaron en lo que fue el Imperio de Nicea, enfrente, lo que hay la sí, parte asiática de ahí de Anatolia, de Turquía, ¿no es cierto? sí. Pero Claro, claro, se quedaron ahí con, y sobre todo con los seljúquidas enfrente. en la espalda, claro. Claro, es decir, Los era selyúcidas en la espalda, el Imperio Latino que además de entrada empezó a combatir contra los búlgaros. Es decir, que el primer emperador también, creo que lo matan los búlgaros. claro, Este, es decir, sí, la parte, digamos, esta parte de la historia la verdad es fascinante, porque son cosas que en general no se hablan o no se comentan, pero es espectacular. Es decir, este nuevo imperio latino de ultramar es muy parecido a lo que fue el imperio latino de ultramar que nació a partir de la toma de Jerusalén. igual, Sí. Igual, hicieron lo mismo. Exactamente. es exactamente igual. Incluso Y porque tiene hasta nombres de novela. Acá está el imperio de Trebisonda. el Imperio de Pare- Trebisonda. Parece un nombre de novela. De Sí, lugar. pero además tenían 1000 ducados y después señores feudales que fueron apropiándose de islas que Mm, eran el condado de tal, el principado de esto, que algunos hasta después se dedicaron a la piratería de esas islas. claro, sí. Sí, Y a No, los que pero, eran piratas, los caballeros, venecianos, tenemos que ir redondeando, así que vamos dale. acelerando un poco. No, bueno, Hablemos un poco de los que sí llegaron a Jerusalén. no, prácticamente no llegó nadie. nadie, nadie. No, Es no, decir, se quedaron ahí. no, Lo que sí les levantó Pero llegan, no van llegan algunos o no. claro, pero termina siendo como un refuerzo de lo que estaban. no, Claro, llegaron algunos No como pasa refuerzo nada. que en realidad llegaron a Tiro y a Acre, porque Claro, Jerusalén ya estaba perdida, a Egipto no pudieron llegar. no. Llegaron como refuerzo, pero sin ningún tipo de implicancia histórica de lo que hicieron. sí, Eh, Acá los grandes señores estos que se mataban después por estos imperios de juguete que inventaron, sí. se empezaron a matar entre ellos. Como ya El había pasado hace un siglo. Claro. Enrique Dándolo le pidió al Papa que le saque la excomunión, se la Mm, sacó, pero le dijo que primero tenía que ir a Jerusalén para salvar su alma. Bueno, tenía 97 años, sí, se ya. pudrió en Constantinopla en 1205, un año después. Sí, Este, en la placa siguiente tenemos la tumba porque está enterrado en Santa en Sofía. Santa Sofía, está en Santa Sofía la tumba de Dándolo, y los Santa Sofía para venecianos, cuando vuelva a ser Constantinopla ahora. Claro, sí, eh, pero nunca lo sacaron, ¿eh? no, Sigue no, estando sigue ahí. estando, Ya, sigue mirá, no estando, yo la sabía. vi la tumba. Mirá. Y los venecianos, ¿qué hicieron? Se llevaron los caballos famosos que están ahora Los en famosos, Venecia, sí, se llevaron los leones también. se llevaron muchas obras de arte y se llevaron
reliquias, que en ese momento en la antigüedad era muy importante, ¿no? También, sí. Fueron Que fue parte de lo que motivó por lo menos la mitología de la primera cruzada. bueno, Claro. y fueron los grandes ganadores de la Cuarta Cruzada, fueron los venecianos. Claro. Pero la paradoja histórica es que Venecia armó un imperio en base a la caída de Bizancio, pero la caída de Bizancio aceleró el acceso de los turcos otomanos, que terminó siendo el gran enemigo de Venecia. Claro. O sea, las vueltas de la historia, ¿no es cierto? Sí. O sea, en 1204 Venecia se convierte en dueña del Mediterráneo Oriental. Todo lo que era desde Italia hacia Oriente era un lago prácticamente veneciano, después llegaron de nuevo los genoveses, hubo 80 años de guerra entre Génova y Venecia, pero los venecianos, hasta el año 1500, que era el país más rico de Europa, pero inmediatamente, en 50 años, perdieron todo el poder en manos de los turcos otomanos, que le fueron tomando todas sus posesiones insulares, ¿no? Claro, porque al dividirse en tantos reinos perdieron cohesión. Claro, Así que, claro. ahora, es decir, pensemos que también después en el Peloponeso hubo una conquista catalana. Es decir, acá hay movimientos permanentemente, hasta que se caiga Constantinopla en manos de los turcos, Sí, obviamente. claro, claro. Ahora, el fin de esta cruzada va a marcar un periodo de 60 años de una unificación inestable de las iglesias. ¿Eh? Es decir, va a seguir habiendo un movimiento de lo que llamaríamos iglesia ortodoxa, La iglesia pironiana y ortodoxa, demás. el patriarca se había exiliado en el imperio de Nicea. Claro, claro. Seguían resistiendo, pero tomada Constantinopla, dio la apariencia, digamos, de la unidad cristiana en favor de Roma. Pero fueron 60 años de luchas, inestabilidades y demás. Lo que sí uno puede decir aquí es que estos movimientos generaron una de las primeras llegadas a Europa de las obras clásicas griegas. ¿Mm? Porque entre tanto saqueo, idas y venidas, manuscritos antiguos, incluso de Aristóteles y de otros griegos, llegaron a Europa y son los que después con el tiempo van a ser la base Renacimiento. del movimiento renacentista. Claro. Bueno, ahí decía Villardán en sus memorias, escribe que los venecianos, dice, fueron los únicos que se preocuparon en saquear la biblioteca Claro, de Constantinopla y llevarse todos los libros para Venecia. En claro, cambio, los otros caballeros buscaban oro solamente. claro. Y van a ser después los venecianos los que van a hacer lo mismo con la caída de Constantinopla definitiva. Y ahí se van a terminar de llevar todo lo que puedan de la Claro. biblioteca. ¿Sí? Exacto. Y después hay tres curiosidades. Uno, los venecianos terminan aquí de adquirir la técnica para hacer la seda. Entonces ya la seda deja de ser un producto absolutamente importado de Oriente o de lugares más cercanos para tener una industria más firme en Europa. Bueno, previamente los venecianos se habían robado de Egipto la técnica para el vidrio. También, claro. Y se instalan las primeras fábricas de vidrio en Murano, en la isla de Murano, al lado de Venecia. Claro. O sea, los venecianos, los tipos primero comercian, después se quedan con la tecnología, después se convirtieron en el imperio comercial gigantesco, ¿no? Le vendían después seda, terminaron vendiéndole seda y objetos de vidrio a los sultanes de otomanos. Otomanos, claro. Y después hay dos pequeñas cosas. Uno que dice que es así, yo no sé si es una anécdota, y es que el nombre de góndola proviene de algunas embarcaciones que se usaban en Bizancio. La verdad no lo tengo completamente
confirmado, pero lo que sí también generó esto fue la difusión del uso del tenedor en la comida europea. Mirá, Eso no lo sabía. Claro, claro, porque, digamos, no es fundamental, pero son esas pequeñas cosas importantes que van cambiando las culturas de las sociedades y que aparecen en estas cosas. Pequeño, algunos se habrán llevado tenedores, han visto cómo se usan, lo habrán ido contando en sus pueblos. Bueno, eso con el tiempo generó el uso del tiburón, del tenedor, perdón. Porque en esta época piensen que comían o con la mano, con una cuchara o a cuchillo limpio. claro, a cuchillo, Sí, como se ve en claro, la claro. película. Claro, Sí, claro, sí, sí. pero después, bueno, o no, por supuesto, de inmediato, pero con el tiempo el uso del tenedor se aprendió aquí y se generó en Europa. Digamos, para hacer una cruzada bastante cretina y criminal, dejó algunas cosas. La Sí, verdad, sí, es es que importante. es interesante lo de la historia de las cruzadas porque se va degradando. No sé si alguna vez haremos, Jorge, como una saga ordenada de la historia de las cruzadas, pero habla mucho también esto que estabas diciendo de en un siglo el cambio del interés de De la las casas gente. reales y de los nobles y también Sí, te habla de la decadencia de ese concepto de cristiandad, no en vano, después. exactamente. En Así fin. es. Bueno, caballeros, ¿nos queda algo por contar? No, Sí, No, no, queda mucho, pero no es sí, pero suficiente. la gente tiene que cenar también. Por claro, supuesto, por exactamente. supuesto. Pero, no tenemos muy decidido qué hacemos la semana que viene porque como estamos No, en periodo vacacional, vamos viendo. Pero bueno, vamos a ir anunciándoselos. Los invitamos de nuevo a pasar por nuestra web historiasbélicas.ar y a escribirnos para pedirnos películas, historias, para hacer preguntas, para contarnos qué les pareció en historiasbélicas.gmail.com. Damas y caballeros, muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Marcelo. Nos vemos en la próxima. un abrazo y buena Nos ve salud para todos. igualmente para todos. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.